Bueno, ¿y qué está pasando al otro lado de la vereda en la otra campaña presidencial de Janet Jara? Vamos a conversar aquí junto a Macarena Román, porque luego de todos los desajustes que hubo durante la semana pasada en el comando, esta semana debiera haber partido en terreno, pero hay movimientos bastante lentos. Esa es la crítica, por lo menos, a la que se apunta incluso internamente. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Hola, Mati. Muy buenas tardes. Claro, una estrategia diferente, dicen algunos, ¿cierto? Al interior del comando, cada uno de los candidatos está probando su propia estrategia de cara a la segunda vuelta presidencial. Una que se ha visto bien marcada de José Antonio Kast desplegado, ¿cierto? En al menos 4 regiones del país durante los últimos días. Y por parte de Janet Jara se confirma que el día jueves y viernes estará en el norte del país, en específico en la región de Antofagasta, pero todavía no se dice cuál va a ser el tramo que ella alcanza a recorrer. ¿Y por qué digo alcance, Mati? Porque el día jueves en la mañana, a las 8:30 de la mañana, estaba convocado el primer encuentro entre los dos candidatos, que están confirmados porque habían encuentros anteriores, confirmados los dos candidatos, y que fue convocado por el Hogar de Cristo, que será transmitido por la radio cooperativa. Y en ese ámbito entonces es que va a tener que asistir Janet Jara, ya confirmó su asistencia, por ende después de eso va a tener que irse y trasladarse al norte de nuestro país, a la región de Antofagasta, es decir, al menos 2 horas de Santiago en avión, y eso ya implica un tiempo, cierto, que se va sumando a este despliegue que va a aplicar en el norte del país. Y luego el día viernes no es tampoco que se vaya a poder quedar las 24 horas. ¿Por qué? Porque está la apertura de la Teletón. Y en eso también están invitados ambos candidatos, y al menos desde el comando de Janet Jara nos han dicho que sí va a asistir la candidata oficialista y del ADC. Por ende, son menos de 48 horas que va a estar desplegada en la región de Antofagasta la candidata Janet Jara. Para las próximas semanas todavía no se da el detalle hacia dónde va a ir, pero sí lo que sabemos es que va a seguir en el marco de la estrategia de emplazar a José Antonio Kast respecto a la no asistencia o no comprometerse a debates. Un debate que ya habría pasado, este domingo estaba convocado un encuentro por Mega, tiene otro pactado o en agenda TVN que se pensaba llevar en primera instancia durante esta semana, ahora se proyecta para la otra, a la espera de la confirmación de José Antonio Kast, y así suma y sigue. Son 8 debates en total que se querían realizar, pero que hasta ahora al menos son 2 los que están confirmados, Mati, el de Archi y el de Anatel, que son los 2 únicos que ha confirmado José Antonio Kast. El de Archi para el 3 de diciembre y el de Anatel para el 9 de diciembre. Ahí sí podríamos ver un cara a cara real, ¿cierto? De debate entre ambos candidatos. Eso lo ha usado, de hecho, también Janet Jara en sus propias redes sociales para hacer un llamado, emplazar a su contrincante diciendo que tenga coraje para hablar cara a cara. Antes de pasar a ver algunas declaraciones, Mati, vamos a desplazar una gráfica donde pusimos los datos que entregaron distintas encuestas luego de la primera vuelta presidencial. Ustedes pueden ver, ahí Criteria es la que da el margen más pequeño entre ambos candidatos, 40 y 36% entre Kast y Jara respectivamente. CADEM 58 y 42, mucho más amplia, 16 puntos de diferencia. Black and White también tiene una diferencia bien amplia de 56% para Kast y 35% para Janet Jara. Y por último, Panel Ciudadano, mucho, ¿cierto? También más amplia si lo comparamos con Criteria, entre 61 y 39%. Ese sería el panorama de las encuestas, siempre haciendo énfasis también que fueron sondeos que no pudieron captar también ese voto oculto que había respecto a Franco el Parisi. voto de Franco Parisi, que es el voto al que está apelando, bueno, las dos candidaturas, pero Janet Jara con bastante más insistencia, pese a que el mismo Parisi ha dicho que su votante tal vez es más parecido a José Antonio Kast. Sin embargo, es un votante que no se conoce, más bien que no tiene una afiliación política, que es reacio a la política. Claro, pudiera tener mayor cercanía desde una perspectiva con ese votante Kast, pero también es antiélite, por lo tanto ese pudiera ser el punto de encuentro con Janet Jara, y es a ese electorado el que le está hablando el día de hoy. Totalmente, y de hecho su visita a la región de Antofagasta tampoco tiene una estrategia clara, y es ir a convocar a aquellos que le dieron la preferencia a Franco Parisi. El ex candidato ahora del PDG, logró sacar la mayoría en Arica, en Antofagasta, en Tarapacá y en Atacama. Por eso ir al norte será relevante tanto para José Antonio Kast y también para Janet Jara, que según encuestas es la candidata que tiene un desafío más grande, ¿cierto? Mucho más
importante respecto a esta candidatura que algunos dan derechamente como ganador a José Antonio Kast. Mati, vamos a pasar a revisar un video que subió la candidata durante la noche de este domingo, justamente emplazando a José Antonio Kast respecto a la no confirmación de debates. En esta instancia hace alusión a imaginándose un minuto de confianza, y lo vamos a pasar a revisar para seguir ahondando en este tema. Yo no me escondo. Estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos. Estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde. La pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6.000 millones de dólares. Si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque su principal asesor económico es el de la colusión, de los pollos y de las farmacias. Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar. Soy Janet Jara y yo no me escondo. A continuación, el minuto de cierre del candidato José Antonio Kast. Ya ese minuto va a tener que esperar porque a esta hora viene saliendo el candidato José Antonio Kast desde la residencia de los Piñera Morel, acompañado de Cecilia Morel, la esposa del expresidente, fallecido presidente Sebastián Piñera, con los hijos, con 3 de los 4 hijos Piñera Morel, y vamos a escuchar entonces las declaraciones del candidato. Bueno, muy buenas tardes, les agradecemos una vez más acompañarnos en este momento que es histórico, muy importante por todo lo que han trabajado como familia por Chile y que nos hayan recibido tan cariñosamente. Se lo agradecemos mucho con Pía. Hay una experiencia acumulada en 2 gobiernos como primera dama, en 2 gobiernos también como hijos que acompañaron a su padre, y es una vivencia más allá de lo político, poder conocer también la experiencia como primera dama, acompañando a un presidente que hoy día las personas extrañan mucho y que va creciendo en su figura. ¿Podemos haber tenido diferencias? Sí, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quienes se jugaron por la patria. Y no solamente lo hizo el presidente, sino que también su familia. Y le queremos agradecer a la señora Cecilia el acogimiento y también a cada uno de sus hijos por el trabajo que han realizado y que siguen realizando. Porque, por ejemplo, en temas de educación, el tema de los liceos bicentenarios sigue siendo un tremendo legado. Y si hay algo que trasciende a los gobiernos es la libertad que le entrega a los niños de un país para elegir su destino. Y eso se hace en gran medida a través de la educación. Y lo que ustedes nos relataban de seguir ocupados, no preocupados, ocupados del tema de los liceos bicentenarios es muy importante, junto con otros temas, pero la educación da libertad. Así que les quiero agradecer también que nos haya podido transmitir lo que hoy día hacen respecto de el futuro de nuestros niños. También hablamos de la primera infancia, que también es muy relevante, porque es ahí donde se forma al niño que después va a recibir todo el aporte de sus profesores en la educación básica, la educación media. Si ya pudiéramos avanzar en eso para recuperar parte de nuestra patria, sería muy importante, y creo que la experiencia que han tenido desde el gobierno para un eventual futuro gobierno que nos pudiera tocar encabezar a nosotros es fundamental. Así que muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el rol que va a tener la familia Piñera Morel en esta etapa de campaña? ¿Van a estar en la primera línea? ¿Las vamos a ver haciendo campaña, por ejemplo, como lo hicieron para las parlamentarias, Magdalena? Póngase al medio, por favor, para que pueda quedar cómoda ahí para las cámaras. Fue una reunión muy amable, muy interesante. Conversamos de muchas cosas, de lo que ha sido la campaña para ellos, de lo que han sido las campañas anteriores. Mi mamá y Pía conversaron mucho
del rol y la importancia de la primera dama y el apoyo social que desde ahí se puede hacer, de la educación, que es algo que a mi familia nos convoca mucho, de poner el foco en la educación inicial, en la educación escolar, ¿verdad? Y no tenemos ninguna duda, nosotros estamos súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata al Partido Comunista. Sabemos que el comunismo no ha traído ni progreso ni democracia a ninguno de los países en los cuales ha estado, así que hoy día estamos por convicción apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane. Y esperamos que le vaya muy bien en el gobierno, porque si le va bien en el gobierno, le va a ir bien a todos los chilenos, porque va a haber crecimiento, porque va a haber empleo, porque va a mejorar la calidad de la educación, sobre todo escolar inicial, porque va a haber más seguridad, que es una de las grandes banderas que él ha tomado, y la lucha contra el narcotráfico. Así que cuenta con nosotros. Cecilia, quería preguntarle a usted, porque en diciembre de 2018 usted dijo que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisieras que siguiera agrandándose, y seguido de esto, el expresidente Piñera dijo que José Antonio Kast no es el camino para Chile y que él no creía en los extremos. ¿Qué cambió y por qué ahora ustedes le entregan su respaldo? Han pasado 7 años, primero que nada, ya ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, para qué decir nada. Y indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias, todos tenemos, sería atroz que no las hubieran, o sea, eso es una de las riquezas de los seres humanos, que cada uno es diferente al otro, y tenemos también formas de pensar, pero indudablemente la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro. Queremos un Chile libre, un Chile más seguro, un Chile con oportunidades reales. ¿Ya? Porque se habla, la gente obviamente se cansa de escuchar que los políticos prometen y prometen porque no les llega, pero aquí se trata de llegar con las oportunidades. Ahora, obvio, todas las medidas toman un tiempo, nada se hace al día siguiente, o sea, uno dice educación para los niños, la educación va a llegar, pero el resultado los papás la van a ver. Usted pone un niño a los 2 años en un jardín infantil o antes y ve sus resultados cuando ya el niño es grande y hace su propio futuro con sus manos y alcanza sus sueños con las herramientas que el gobierno y el Estado, mejor dicho, le dio. Y de eso se trata la libertad, que uno le dé las herramientas para que las personas alcancen y desarrollen su propio proyecto de vida, no que se le imponga un proyecto de vida, que cada uno es libre de construir su futuro y tocar las estrellas, como decía Sebastián. Este respaldo sin condiciones, sin... no queremos ningún puesto, nada. Por convicción, como dijeron. Ningún compromiso de otra naturaleza. Cecilia, en los últimos días también se ha dado la discusión del fin de Chile Vamos. Soy el exministro de Chile Vamos. No, eso es... Candidato, quería preguntarle en lo personal para usted, ¿qué significa el apoyo de la familia Piñera Morel y cuál es la valoración que usted hace de los gobiernos de Sebastián Piñera? Nosotros lo que hemos planteado aquí es un profundo agradecimiento, primero por la acogida y en segundo lugar por la entrega a Chile. Efectivamente podemos haber tenido diferencias, pero yo también puedo decir que trabajé incansablemente para que Sebastián Piñera fuera presidente. En la primera vez que le tocó competir con Joaquín Lavín y Joaquín Lavín se cuadró con él, yo también me cuadré. En la segunda vez, que sí logró el triunfo del año 2017, competí con él, tuvimos diferencias y al día siguiente le planteé la posibilidad de apoyar. Por lo tanto, cuando uno ve la entrega de la familia a una causa y la entrega después de la partida del expresidente, y que continúa ahí fiel a sus principios de la libertad, de la educación, uno solo puede agradecer, reconocer y pedir colaboración, porque tienen una experiencia política y de vida que ustedes mismos han escuchado aquí de la primera dama. ¿Y esa colaboración precisamente cómo se debe traducirse para su campaña, en caso que también gane la presidencia? Es que esto es más allá de una campaña, y lo mencionábamos hoy día en la conferencia de prensa. Esto es por Chile. Sea quien gane la elección, la responsabilidad es enorme. Por lo tanto, toda la experiencia que pueda tener acumulada la primera dama
es necesario para el próximo gobierno. Incluso de las cosas más básicas, de cómo funcionan las fundaciones, cómo uno representa al país. La primera dama es, más allá de la persona, también es un reflejo de una institución republicana del país. No porque alguien haya decidido que se va a acabar el cargo, se termina el rol de la primera dama. Esto es mucho más que un cargo, es un rol. Y eso es lo que hemos también recibido de parte de Cecilia Morel, de explicarnos lo que implica la primera dama. ¿Lo repondría usted en caso de que gane? Es que más allá de reponerlo o no, ella es primera dama y siempre va a ser primera dama. Y Pía, si yo salgo electo, es primera dama. Más allá de si hay un acto administrativo que diga que es o no es primera dama, es primera dama. Ahí está Matilde, las declaraciones de la familia Piñera Morel luego de esta reunión junto al candidato presidencial José Antonio Kast, reconociendo que en el pasado efectivamente hubo diferencias políticas entre ambos, pero que el día de hoy están en otra vereda, en otra posición, agradeciendo por supuesto la acogida, valorando también la colaboración que les puedan prestar, no solo en campaña, sino que de acá en más ante una eventual presidencia de José Antonio Kast. Y ahí vemos entonces cómo sale el candidato junto a su señora María Pía Adriasola de la residencia de los Piñera Morel, que recibieron ahí 3 de sus hijos, Cristóbal, Sebastián y también Magdalena, y por supuesto la ex primera dama de nuestro país, Cecilia Morel. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí la información en el momento que se produce en el sector oriente de la capital, la casa del expresidente Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, Ivo Goich, con esta información. Que tengas buena tarde. Chao. Que estén muy bien. Igualmente, chao. Bueno, ahí estábamos junto a Macarena Román, así que para que ninguno de los candidatos diga que hay preferencia por uno o por otro, vamos a retomar desde la declaración que estábamos revisando de Janet Jara y este suspenso en que habíamos dejado a José Antonio Kast pensando en lo que estábamos revisando, que era el ambiente del video que subió la candidata presidencial haciendo un escenario cierto ficticio respecto a un minuto de confianza que finalmente nunca ocurrió porque él no quiso asistir al debate de Mega. En ese contexto sube ese video donde ella parte hablando sobre su minuto de confianza, siendo que Kast no habría dicho nada. ¿Lo vamos a revisar? Vamos a revisarlo de nuevo desde las declaraciones de Janet Jara para que se entienda. Vamos a mirar. Yo no me escondo. Estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos. Estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde. La pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6.000 millones de dólares. Si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque su principal asesor económico es el de la colusión, de los pollos y de las farmacias. Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar. Soy Janet Jara y yo no me escondo. A continuación, el minuto de cierre del candidato José Antonio Kast. Ya, eso haciendo la simulación al debate que no fue, tipo no la silla vacía, ya, la silueta ahí, pero ese debate no se realizó, esta es una ficción. Una ficción totalmente, y es parte también de la estrategia clara que ha tomado la candidata Janet Jara en ir a emplazar a José Antonio Kast respecto a encuentros de este tipo, donde finalmente, claro, José Antonio Kast tendría, según lo que dicen las encuestas, o si uno saca cierto el análisis de los datos que salen, que se emiten durante la primera vuelta presidencial, todo por ganar. Entonces ir a debate sería arriesgarse sin duda, pisar el palito, como se dice, ¿cierto? O cometer algún error que le pueda costar quizás su triunfo. Por ende, Janet Jara también lo emplaza porque también puede ser, por el contrario para ella, un espacio de agrandar a sus adherentes y de llegar a convocar más votos, que es lo que en este minuto necesita. Porque si bien Janet Jara sale como primera mayoría en la primera vuelta presidencial, lo hace con un margen bien pequeño entre José Antonio Kast y Janet Jara. Solo para recordar, ¿cierto? Ella
saca finalmente de preferencia 26,8%, mientras José Antonio Kast alcanza el 23,9% de los votos. Y en ese marco es lo que se está moviendo y en base a la estrategia que están llevando a cabo. Vamos a pasar a escuchar a quien debutó ya en su nuevo cargo al interior del comando, jefa de campaña, Paulina Bodanovich, quien además ejerce como presidenta del Partido Socialista, como senadora también reelecta, pero toma este desafío de jefa de campaña, hablando un poco sobre las actividades que va a tener de aquí en adelante Janet Jara, porque en reiteradas ocasiones los medios de comunicación le preguntábamos, ¿cierto?, ¿cuándo se va a regiones? Sabemos que jueves y viernes, pero de ahí en adelante, ¿hasta cuándo? ¿Dónde va a ir luego del norte de nuestro país? ¿Irás al sur? ¿Va a seguir recorriendo el norte? Son solo interrogantes que todavía no tenemos respuesta. Escuchemos a la jefa de campaña de la candidatura Janet Jara. Las agendas cada uno las regula de acuerdo a lo que corresponde y nosotros también tenemos que entender que hay que grabar franja, cosa que se va a empezar a hacer ahora. Hay distintas actividades y, como digo, cada candidato ve cómo toma su agenda. Debemos intensificar el diálogo en cada uno de los lugares de nuestro país. En el norte, sin duda, pero también en el sur y en el centro. Para la democracia cristiana, todos y cada uno de los electores de nuestro país en esta segunda vuelta deben tomar una decisión frente a lo que significan los desafíos del futuro, los ejes esenciales que son las definiciones en torno a los derechos adquiridos, el desarrollo, el crecimiento. Creo que hay que intensificar, esta es una batalla dura, compleja. Creo que no hay que entrar a compararse con el candidato Kast, porque lo que le importa a las personas es ese diálogo, las ideas y los programas. Ahí lo que dice Alejandra Klaus también lo podemos interpretar como lo que piensa el comando, porque ella es una de las voceras, ¿cierto?, que se suma a el comando 2.0, Janet Jara. No solo ella, Gael Yumas también retoma ese cargo, Tomás Hirsch, Alejandra Sepúlveda, y también hoy se confirma el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, que tendrá vocería en materia de salud. Distintos voceros para... También Ricardo Lagos Weber, que se me queda en el tintero, también es parte de estos voceros, 6 voceros entonces de esta campaña reforzada de Janet Jara 2.0 de cara a la segunda vuelta. 3 semanas son aproximadamente, menos de hecho de 3 semanas es lo que queda para la segunda vuelta presidencial, y por ende se tendrán que jugar el todo por el todo, cada uno con su estrategia para ver si hace sentido o no a la ciudadanía. Lo que sí sabemos, Mati, que el día jueves hay un encuentro, ya lo decíamos, ¿cierto?, con el Hogar de Cristo, que se verá transmitido por Radio Cooperativa y que será la primera instancia, donde se van a encontrar luego de la primera vuelta presidencial los dos abanderados hacia la moneda que continúan en competencia. En este encuentro lo que se espera es que se hable de vulnerabilidad y de pobreza, y de hecho en eso hacía énfasis José Antonio Kast. Él decía, nosotros confirmamos porque sí nos interesa hablar de vulnerabilidad y de pobreza. Los otros debates no, porque preferimos estar desplegados a lo largo del país. No, de hecho, confirma que no asistirá al programa tradicional de encuentros con candidatos presidenciales conducido por Mario Kreuzberger, don Francisco, Dos Caras de la Moneda, un programa que lleva ya décadas en nuestro país. Desde el 2009 en adelante se ha mantenido en cada una de las candidaturas. De hecho, la vez anterior, cuando fue candidato José Antonio Kast, sí asistió, también lo hizo el entonces candidato Gabriel Boric. Esta vez dice José Antonio Kast que le ofrece disculpas a don Francisco, pero que él prefiere estar, o que va a estar en ese minuto desplegado a lo largo del país, y que no tiene tiempo entonces para estas instancias, porque él dice, estamos preocupados de lo que de verdad a la gente le importa, que en ese ámbito es, según él, la seguridad. Vamos a escuchar también parte de estos emplazamientos que siguen llegando a través del comando de Janet Jara, pero también la respuesta que tiene José Antonio Kast respecto a estas críticas que ha hecho tanto el comando de Janet Jara como también la propia candidata. La candidatura tiene que tener un respaldo ciudadano amplio. Lanzamos un comando muy plural, muy diverso, de muchas figuras políticas de alta connotación y empatía ciudadana, y ellas están también desplegándose en los territorios. Es una campaña que está avanzando, que se está consolidando y que en los hechos tiene que profundizar en el contraste de ideas. Y ese contraste de ideas no ha sido posible porque José Antonio Kast no quiere debatir.
Yo creo que todo el comando tiene que desplegarse a nivel nacional. Eso es lo más importante, que haya presencia de Janet y de las ideas en todo Chile. Y en ese ejercicio estamos. Yo no quiero profundizar en una polémica estéril. Si la polémica va a ser si uno va o no va a un debate, eso no le va a solucionar los problemas reales a las personas. Se va a resolver si ella hace propuestas concretas de cómo va a cerrar la frontera, de cómo va a respaldar a Carabineros de Chile, cómo va a parar a aquellos que insultan a Carabineros de Chile en un acto de ella. Si ella quiere seguir polemizando respecto de los debates y haciendo una puesta en escena, que incluso a algunos les puede haber llamado la atención y pensaron que era efectivamente una escena real, y no lograron ver que estaba leyendo un teleprompter por un minuto. Bueno, es decisión de ella. ¿Y por qué el jueves? Porque es sobre uno de los temas relevantes de los 3 ejes que nosotros planteamos: la crisis social, la pobreza. Y si quiere debatir de pobreza, vamos a hablar de cesantía, vamos a hablar de informalidad, vamos a hablar de por qué alguien no llega a fin de mes. Bueno, ahí cada uno entonces haciendo valer su propia estrategia que al menos se posicionó en un buen lugar a José Antonio Kast. El hecho de quizás no asistir a debates, o más bien a programas de televisión, porque él sí asistió a debates presidenciales a la mayoría de la primera etapa, hay que decirlo también, donde Janet Jara le responde, pero ahí habían 8 candidatos, no había espacio para emplazarse, ¿cierto? Claro, y es en televisión donde se dan las audiencias más grandes. Claro, y que no era lo mismo, por supuesto, pero él sí asistió a esos debates para darle también ese punto. Sin embargo, claro, ahora en adelante son 2 solamente los candidatos presidenciales que tienen la atención completa, y por supuesto es un escenario distinto, un escenario que también ha dejado de alguna forma esperando algunos medios de comunicación. Mega, TVN, Televisión son parte de los medios de comunicación, también radios, que buscaban llevar a cabo un cara a cara, un debate con estos 2 candidatos, cuestión que hasta ahora al menos no se ha confirmado ninguno de ellos la asistencia por parte de José Antonio Kast. Janet Jara igual ha hecho el llamado, Mati, a que se realicen de igual manera este tipo de encuentros. Sin embargo, no tiene sentido, ¿cierto? La idea es llevar las 2 opciones que tiene la ciudadanía para 2 personas, claro, pero le resta también a ella pantalla. Totalmente. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Mira, sabes que en estos días el Partido de la Gente se ha vuelto foco de interés porque ese 19,7% que sacó Franco Parisi en esta primera vuelta es el porcentaje de votos que tanto José Antonio Kast como Janet Jara quieren disputar, sobre todo Janet Jara, que es la que los necesita. Así que al regreso de la pausa vamos a conversar con uno de los diputados electos del Partido de la Gente, el diputado por el Distrito 6, Javier Olivares. Así que los invito. Al regreso de la pausa nos vamos con esta imagen de Santiago, donde a esta hora la temperatura es de 26 grados con 5 décimas. Ya estamos nuevamente con ustedes.